Licen, buenas noches. ¿Cómo está, don Segundito? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana, dando por terminado ya este proceso educativo que tienen. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lice. Gina, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Melissa, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Licen. Fernanda, un gusto saludarle, bienvenida. Buenas noches, Licen. Rosito, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Dicen buenas noches. David, ¿cómo está? David, por favor, deme poniendo su apellido también, porque por efectos del que les toman lista, por favor, tienen que estar con nombre y apellido. Ya. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes, como les había mencionado ya, al final, finalizando este proceso educativo. Con esto prácticamente ustedes darían por terminado durante esta semana lo que corresponde a partir de esta clase, ya te queda por terminado lo que corresponde a inglés. Así es que bienvenidos al desarrollo de esta última unidad. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de inglés, vamos a ver la unidad número 5 gramática, y vamos a ver en esta última etapa el tema 4 frases básicas en inglés para indicar que ustedes desarrollan actividades dentro de su entorno laboral, dentro de su trabajo. Tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones. En las instrucciones recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla la siguiente actividades. Utiliza la información relacionada a Introduce Yourself y realiza una presentación personal tuya en inglés, la cual debe contener un saludo, un nombre, el lugar donde trabajas, qué tiempo trabajas, lugar de residencia, el estado civil, la actividad de tiempo libre, indicar si tienes hijos, qué deporte practicas y una despedida. Esos son los puntos que ustedes tienen que topar dentro de esta descripción, que es Introduce Yourself, la presentación de ustedes personales. Eso es lo que tienen que hacer para el desarrollo de la presente actividad de esta presente semana. Así es que tienen todas las actividades, la descripción, que es lo que tienen que hacer. Deben utilizar entrega de trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, ser necesario. La rotulación de la hoja es fundamental, eso tienen que cumplir tal y como se les solicita. Las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema frases básicas en inglés para el trabajo, correspondientes a la semana 4 del 10 de julio del 2023. En relación a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 10 de julio, la fecha límite de entrega del 31 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de agosto del 2023, así es que tienen todo el tiempo necesario para cumplir con esta actividad, para que obviamente desarrollen una presentación de ustedes bastante buena, bastante adecuada en relación a esta última temática. Ya, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar. Entonces vamos a ver en función del tema que nos corresponde ya en esta última etapa. En pantalla ustedes pueden observar ya lo que es Unit 5, el Topic 4, frases básicas en inglés para el trabajo. Por último, en esta última etapa, estos son 7 frases las que nosotros vamos a ver, frases básicas que pueden utilizar en el trabajo. Ustedes desarrollen cualquier tipo de actividad comercial, por ejemplo. Ustedes pueden utilizar. La primera, por ejemplo, tenemos Who can I help you? ¿Cómo puedo ayudar? Es una frase cuando alguien le viene a pedir alguna cosa, ¿no es cierto? Y usted está atendiendo. Entonces, ahí ustedes pueden utilizar esta frase. Tenemos una question word,
tenemos que identificar. Aquí tenemos la primera, que es la question word. Tenemos el verbo modal can, que significa poder. Tenemos un pronombre personal, en este caso que es I, porque estoy hablando en primera persona, estoy hablando de mí mismo. Help es un verbo de auxilio, pide auxilio, y tenemos un complemento que es un pronombre personal y el signo de interrogación. De esa manera está integrada esta primera pregunta, esta primera frase. Who can I help you? ¿Cómo puedo ayudar? Esta es una frase común para contestar el teléfono, por ejemplo. Si trabajas en un departamento de servicio al cliente, es posible que lo uses bastante a menudo. En el teléfono, por ejemplo, ustedes pueden decir hello, que significa hola. This is Rebecca speaking. ¿Qué es lo que dice ahí? Habla Rebecca. Who can I help you? ¿Cómo puedo ayudar? Eso es lo típico cuando le llaman las operadoras, por ejemplo, ¿no es cierto? En este caso diría, hola, habla Rebeca, se está presentando primero. ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces ahí está indicando en una frase mucho más completa cómo ustedes pueden utilizarlo dentro de un servicio de atención al cliente, por ejemplo, y ustedes pueden utilizar esa frase. La siguiente frase, nosotros tenemos una conjugación en el futuro, que en primera instancia tenemos la contracción del pronombre personal y el verbo en futuro will be. Entonces, de tal manera que se da como en la traducción o la estructura como will be. Tenemos with, un conector. Tenemos que significa con. You, estamos hablando de tú. Tenemos un adverbio de ubicación. En este caso tenemos in. Tenemos un artículo indeterminado que es a, que significaba una. Y tenemos un complemento o un sustantivo en este caso que es moment, que se traduce al español como momento. Dice, I'll be with you in a moment. Dice, estaré contigo en un momento. Está dando una indicación, prácticamente una frase coloquial. Cuando alguien están bastantes personas, bastantes clientes, por ejemplo, y ahí dice, estaré en un momento contigo, dice. Ahí ustedes, obviamente en inglés traducido, significa I'll be with you in a moment. Con esa frase das a entender que estás ocupado, pero que muy pronto estarás disponible y estarán atendiendo a esa persona. Si trabajas en un lugar donde los clientes deben hacer una fila, esta frase sirve para indicarle a alguien que es el siguiente. Tienen que tener en cuenta que pueden reemplazar la palabra moment por minute, por ejemplo. Entonces, ¿cómo quedaría? I'll be with you in a minute, por ejemplo. Estaré contigo en un minuto. Eso significa si yo, en vez de moment, yo simplemente le pongo minute. Entonces, ahí dependiendo del tiempo en el que ustedes vayan a desocuparse, tranquilamente pueden reemplazar la última parte por cualquiera del espacio que ustedes vayan a utilizar. Otra forma de decir esta oración es I'll be right with you. Estaré con usted ahora mismo. I'll be right. Este es ahora mismo. With you. Entonces, dentro de una oración un poco más compleja, un poco más completa, por decirlo, por ejemplo, inicia con un saludo. Cualquiera de los saludos. Por ejemplo, tenemos good morning, que es buenos días. Pueden utilizar good afternoon, good evening. Pueden utilizar cualquiera de ellos. Una vez que hayan saludado, el complemento dice, I'll be with you in a moment. Estaré con usted en un momento. Entonces, cuando alguien entra, por ejemplo, a un local comercial, para los que trabajan en este tipo de comercios, ¿qué es lo que dicen? Primero ustedes saludan, ¿no es cierto? En este caso, dependiendo que estén, puede ser good morning, que dice buenos días. Dice, I'll be with you in a moment. Estaré con usted en un momento. Buenos días, estaré con usted en un momento. Eso significa que está un poquito ocupado, pero que ya se desocupa e inmediatamente le atiende. Otra de las frases que son bastante preponderantes es el famoso What time is your meeting? Entonces, en este caso, meeting ya sabemos que es una reunión, por ejemplo, ahorita, para los compañeros que están en clases, para los compañeros que están preguntando a través del WhatsApp, ustedes pueden utilizar esta determinación. What time is our meeting? ¿A qué hora es nuestra reunión? Lo que estamos haciendo ahorita es una reunión, es un meeting. Entonces, es una reunión de clases. Entonces, ahí ustedes utilizan Noches, esta licenciado, disculpe por la demora. no se preocupen ni la de mora ni la de tamarindo. Bienvenido más bien. What time is your meeting? Entonces ya les había dicho a qué hora es nuestra reunión. Puedes usar la estructura de esta oración para preguntar por la hora de cualquier evento.
what time is, y obviamente ponen el evento, what time is our meeting en este caso. Por ejemplo, pueden ustedes decir, what time is our class. Entonces, ¿a qué horas es la clase? Y así sucesivamente, dependiendo el evento al cual ustedes vayan a asistir. Si también quieres preguntar por el día, agrega on con la preposición on y obviamente el día al final. Por ejemplo, what time is our meeting on Thursday? ¿A qué hora es nuestra reunión el jueves? Entonces tenemos aquí. Entonces aquí tenemos un complemento. ¿Por qué? Porque lo utilizamos con el adverbio de preposición de tiempo, en este caso que es on, y posteriormente seguido de Thursday, que es el día jueves, se traduce como jueves. Entonces aquí tenemos, what time is our meeting on Thursday? Otra de las oraciones que también que se puede utilizar, las frases, por ejemplo, es what time is our meeting on Wednesday? ¿A qué hora es nuestra reunión el miércoles? Y así pueden ir cambiando con los días, con lo que ustedes necesiten, pueden ir cambiando, modificándole a fin de adaptarle a la necesidad que ustedes tengan. La siguiente frase, la frase 4 dice, please call me at, por favor, llámame al, cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes van a utilizar, por ejemplo, cuando ustedes se topan con un amigo, por ejemplo, en el caso, o están a través de una atención al cliente y le dicen, por favor, llámele a tal número a la extensión 3. Ahí utilizan esta frase. Please call me at, por favor, llame al. Con esta frase puede dar tu número telefónico e indicarle a alguien que quieres que te llame. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Here. Ya sabemos que ese here es un saludo informal. Here. This is Kathleen from the financial office. Dice, hola, soy Kathleen de la oficina financiera. I am wondering if you found those missing reprints. Dice, me preguntaba si encontraste esos recibos perdidos. Le dice, please call me back. Por favor, llámame al. Please call me back at 5555. Tenemos aquí. Y por último, el agradecimiento. Thanks, que significa gracias. Obviamente ahí ustedes pueden reemplazar cualquiera de los datos. Por ejemplo, acá, en este caso, el nombre, el número telefónico, pueden ustedes reemplazar a fin de determinar qué es lo que están haciendo. Pero eso sería una de las formas de utilizar el please call at me, que significa, por favor, llámame al. Cuando ustedes están necesitando, por ejemplo, dice a la esposa, le dice, por favor, me dice encontrando la cédula. Si ya la encontraste, llámame a tal número. Entonces ahí ustedes utilizan esa frase, pueden utilizarla. Tenemos otras frases, la frase quinta, por ejemplo, really, que es actually, I doubt, en este caso, really, que significa en serio, o en serio es una exclamación. Actually, que es actualmente, I doubt, que es de hecho o pensé. Aquí tenemos. Usa esta frase para expresar tu desacuerdo de manera cortés. Si dices simplemente no, parecerás grosero. Cuando ustedes simplemente utilizan el adverbio de negación no en determinadas acciones, en determinadas preguntas, eso es descortés. Entonces, pero pueden utilizar cualquiera de estas frases, por ejemplo, really, que dice, oh, en serio, o actually, que significa de hecho, o doubt, que significa pensé. Por ejemplo, tenemos so Sam coming in tonight at 8, right? Dice, entonces Sam viene esta noche a las 8, ¿cierto? Ese right tenemos como cierto. Es una expresión coloquial. La siguiente dice, actually, I doubt he wasn't working at half week. De hecho, pensé que no estaba trabajando. Entonces ahí está la determinación cómo nosotros podemos utilizar esta frase dentro de alguna actividad. O podemos utilizar y decir también, oh, ok, I'll have to look at the schedule again. Dice, oh, está bien, tendré que ver el cronograma de nuevo. Ahí le está indicando qué es lo que tiene que hacer.
Entonces vamos a la siguiente. Actually, I, y tenemos el pronombre personal I, porque en este caso vamos a utilizar el presente simple, y luego tenemos el verbo de complemento, que significa de hecho yo, y obviamente el verbo que vamos a utilizar. Actually, I, por ejemplo, dice, actually I am high study in university, por ejemplo. Dice, actualmente yo estudio en universidad. Al igual que la oración anterior, esta sirve para expresar desacuerdo también, aparte de cualquier otro tipo de determinación. Pueden incluir cualquier verbo al final. Por ejemplo, tenemos, did you finish the reports? Did you finish the report? ¿Terminaste los informes? Eso le está preguntando. Actually, I am running a bit pain, but they'll be done by none. De hecho, dice, estoy un poco atrasado, pero estarán listos para el mediodía. Entonces, ahí tenemos la determinación. Tenemos la siguiente. When you type, why put two space between sentence. Cuando escriba, siempre pon dos espacios entre las oraciones. Entonces, le está indicando qué es lo que tiene que hacer. Y la determinación D, actually, I learning to put and sing space between sentences. Dice, de hecho, aprendí a poner un solo espacio entre las oraciones. Le está haciendo una réplica a la oración que está anteriormente. Entonces, es otra de las determinaciones que se utilizan. Tenemos la siguiente frase, la frase número 7. I am just about to, y el verbo. Dice, estoy a punto de, y tienen que dar el complemento del verbo. Esta es una oración para indicar que estás a punto de hacer algo. Por ejemplo, I am just about to send those fax. Estoy a punto de enviar estos faxes, dice, fax, el documento. Dice, I am about to go and pick up some office. Perdón, so coffee, do you want anything? Dice, estoy a punto de ir por un café. ¿Quieres algo? Entonces, ahí también tenemos la determinación. Les regalan solo un segundito. Ya, continuemos entonces. Dice, habíamos estado viendo, en este caso tenemos I am just about to, y complementamos con un verbo. Eso significa estoy a punto de tomar un café, estoy a punto de tomar el autobús, estoy a punto de irme a la casa, qué sé yo. Miles de cosas que ustedes pueden hacer. Esta es una oración para indicar que estás a punto de hacer alguna actividad. Por ejemplo, tenemos I am just about to send to those facts, que sería estoy a punto de enviar estos fax. O también I am about to go and pick up some coffee. Do you want anything? Dice, estoy a punto de ir por un café. ¿Quieres algo? También le está indicando, le está determinando la frase. En cuanto a las frases en inglés para utilizar dentro del trabajo, por ejemplo, tenemos it's. Tenemos la primera que dice it's, que es la contracción de it is. A pleasure to meet you. Eso significa es un placer conocer. Ya habíamos visto. Dentro de las frases coloquiales tenemos it's a pleasure to meet you. Es un placer conocer.
Esta oración es ideal para cuando te presentan a un compañero de trabajo. Es el primer paso para entablar relaciones amigables dentro de la oficina. Otra frase en inglés que pueden usar cuando conocen a alguien es "It's nice to meet you", que significa igual lo mismo. Es un placer conocer. Otra de las frases que pueden utilizar dentro de su entorno laboral es "Who can I help you?", ¿cómo puedo ayudarte? Otra manera de generar un clima laboral agradable es ofrecer ayuda, por lo general, preguntarles a tus colegas en qué trabajan y si necesitan ayuda en eso. También puedes decirlo con otras oraciones, como por ejemplo, "Do you need help with that?" o "Can I give you a hand?", que significa, prácticamente le están indicando lo mismo, que en qué les pueden ayudar, en qué les pueden colaborar. La siguiente oración dice, "What do you think of this? I would love you advice." Ahí tenemos esta determinación y eso dice, ¿qué piensas de esto? Me encantaría que me dieras tu consejo. Eso significa esta oración. What do you think of this? ¿Qué piensas de esto? I would love your advice, que significa, me encantaría que me des tu consejo, tu punto de vista. Está indicando. Una alternativa más formal para este tipo de frases es obviamente iniciar con el verbo modal, en este caso como es una question, es una oración, ya saben, cambia la posición en relación al pronombre y al verbo cuando estamos en una oración, y en este caso tenemos el verbo modal can en primer lugar. Can I have you advice of this? Obviamente ahí está indicando justamente, me encantaría que me dieras tu consejo, dice. ¿Puedes darme tu consejo? Se puede traducir esa oración. Otra de las oraciones que pueden utilizar en su lugar de trabajo es he. Por ejemplo, he is very hardworking. O pueden ser she is very hardworking. Él es muy trabajador o él es muy trabajadora. Eso significa eso. Entonces, cualquiera de esas oraciones pueden utilizar cuando se van a referir a un compañero de trabajo, por ejemplo. Si quieres describir a un compañero de trabajo que es bastante dedicado, puedes decirlo de esa forma. Por ejemplo, hardworking es un término en inglés para el trabajo que se utiliza con frecuencia, así que es probable que lo escuches a menudo. Hardworking, muy trabajador, muy dedicado. Otras formas para hablar de este colega puede ser, he has a strong work ethic. I love the passion she bought in the work. También puedes describir a alguien diciendo que en este caso que es una persona dedicada, es una persona amorosa, es una persona bastante constante en lo que hace en su trabajo. O pueden utilizar la otra frase que es he's a rebel employee, es una persona de más responsable. Tenemos la siguiente determinación. I am looking forward to working with you. Estoy ansioso por trabajar contigo. Entonces, ahí ustedes pueden, cuando de pronto tienen afinidad entre compañeros, ahí utilizan esta frase. En este caso, dice, I am looking forward to working with you. Estoy ansioso de trabajar contigo. Esta es una de las frases de negocio en inglés más utilizadas. Se usa principalmente cuando planeas comenzar un nuevo proyecto con alguien o antes de empezar a trabajar con una persona. Por ejemplo, esta frase ustedes podrían utilizar más adelante en actividades académicas, cuando, qué sé yo, se formen de pronto, les digo, les vayan a formar grupos más adelante en los siguientes niveles. Ahí pueden, entre ustedes, entre compañeros, pueden utilizar igual esta frase. I am looking forward to working with you. Otra de las frases que podemos utilizar también es, are you available to speak with me tomorrow about? Dice, estarás disponible para hablar mañana acerca de, y ahí ustedes ponen el complemento acerca de matemáticas, acerca de inglés. Entonces dice, ¿y cómo quedaría esto con un complemento en los puntos suspensivos? Diría, are you available to speak with me tomorrow about language, por ejemplo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Estarás disponible para hablar mañana acerca de lengua? Entonces ahí tenemos. O puedo decir, are you available to speak with me tomorrow about mathematics? ¿Estarás disponible para hablar mañana acerca de matemáticas? Entonces está haciendo una pregunta y ustedes simplemente complementan, pueden hacer miles de cosas que pueden hacer a través de esa frase. Siempre es bueno hablar y debatir sobre los asuntos laborables en persona, pero asegúrate de que la otra persona o también tenga tiempo para una reunión. Usa esta frase para preguntarle sobre su disponibilidad. Si quieres, puedes usar estas frases como sinónimo. Por ejemplo, tenemos la siguiente frase, when is the best time
that you can meet to discuss. O también podemos decir, or will you be willing to meet with me to discuss. Cualquiera de esas determinaciones también lo pueden utilizar en relación a esta disponibilidad de tiempo para hablar en un determinado tema, sobre un determinado tema que vayan a tratar en relación al trabajo, al estudio, actividades de producción. Y por último tenemos I agree with you up to a point, but coincido contigo hasta un punto, pero obviamente ahí siempre hay una discordancia, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes ponen siempre el pero. Dice, otro aspecto fundamental para una buena comunicación, es decir, tu opinión, siempre con respeto. Usa esta oración para expresar lo que piensas. Esta es una frase formal con la cual no solo demuestra el nivel de tu inglés profesional, sino que eres educado al exponer tus ideas. I agree with you up to a point. Coincido contigo hasta un punto. But, pero, algo no está bien, por ejemplo. Ahí ustedes pueden buscar un complemento que le dé sentido a esa oración. Tenemos otra frase que es I like that you said about. También podemos utilizar but I also think that. Es otra forma para comunicar tu punto de vista, indicar que ustedes están en desacuerdo en algo que está expresándose, en algo que de pronto no está correcto. Ahí podemos utilizar esa frase. Tenemos la siguiente frase que es I will be interested in revising that information via email. Estaría interesado en recibir esa información por email, le está preguntando. I will be interested in revising that information via email. Si en una reunión, en una charla con colegas o con compañeros de trabajo hablan sobre información que te resulte útil, puedes pedirle que te la envíen por escrito a tu casillero, a tu correo, también al email. De esta manera tendrás a mano toda esa información y obviamente aplicando esa frase ustedes lo van a pedir de forma cordial, de forma educada. Recuerda que la estructura para usar la palabra interesting es el verbo be más interesting in y el verbo terminado en ing. Usa will you be able to send me a copy of that? I would love to learn more about this. Si quieres decir de una forma diferente, de una forma más estructural, mucho más educada. Ahí ustedes pueden utilizar la siguiente estructura. Y tenemos el siguiente, tenemos will you confirm is this date and time is suit for you? ¿Podrías confirmar que esta fecha y hora te es conveniente? Muchas de las veces les preguntan eso. Cuando ustedes sacan una cita, cuando ustedes hacen planes de trabajo, planes de reuniones, ustedes pueden utilizar este tipo de oraciones. Will you confirm if this date and time is suitable for you? Esta es una frase muy útil para organizar reuniones o presentaciones en inglés en el trabajo. Ya sea que te reúnes con un colega, con un cliente, con compañeros, con lo que ustedes vayan a hacer, estas frases les va a servir en los siguientes niveles. Es importante que ambas partes tengan el tiempo disponible para esa reunión y no estar apresurados, por ejemplo, en determinar otro tipo de actividades. Por ejemplo, tenemos those tomorrow working. Stay work for you to meet es otra variable para decir lo mismo, para indicar que, para preguntarle si es que podría confirmar la fecha y hora para poderse reunir. Y por último, una gran despedida. Siempre es un placer ayudar. Esa es la frase más estructural, la frase más correcta que nosotros podríamos utilizar. ¿Cómo se dice en inglés? Siempre es un placer ayudar. Always happy to help. Always, siempre, happy, es un placer, to help, ayudar. Entonces tenemos la determinación cuando nosotros queremos dar por terminado, cuando nosotros queremos dar por finiquitado todo algún proceso de conversación que nosotros vayamos a desarrollar. Entonces aquí nosotros hemos visto alrededor son de 10 frases relacionadas al trabajo, relacionadas al introduce yourself, un poco más de descripción personal de cada uno de nosotros, cómo nosotros podemos utilizar determinadas frases para construir diálogos, para poder ver cómo más o menos se manejan dentro del área de inglés. Entonces, señores y señores, esos son los puntos que hemos tratado.
En base a eso ustedes tienen la tarea que ustedes tienen que construir. Recuerden que ese diálogo, ese introduce yourself que ustedes tienen ahí, ese tiene que ser tanto en español como en inglés. Esa es la última recomendación que ustedes tienen. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Me despido de todos ustedes. Que tengan una feliz noche. Gracias, Licen.